cuando el Egbara tuvo que realizar Ifa oración, y Wori Meji, Ifa ni Caferefun el Egba, o Batalá, y Shangó Egun Babaré. Ofrenda. Un gallo blanco, 5 cocos, 5 pimientos, una trampa, una flecha, un huevo de gallina, muchos palos, jutía y pescado ahumado, miel de abeja, maíz tostado, mucho dinero. Historia. Por este camino, el Egba vivía con su padre, que era un awo llamado Omo Nifa, y vivía en la tierra de Inle Ifa. El padre estaba preocupado por su hijo, pues quería consagrarlo en Ifa antes de morir, es decir, hacerlo babalawo como él. Un día, Awo Omo Nifa llamó a su hijo y le dijo: «Estoy enfermo y voy a morir, y lo que quería hacer por ti no podré hacerlo. Pero siempre recuerda que debes realizar Ifa para que puedas salvarte a ti mismo y a todos tus hijos. El día que te encuentres con Shangó, dile quién era tu padre. Él te dará un gran secreto, para que puedas tener mando, poder y estabilidad». El Egba quedó huérfano, y comenzó a enfrentar muchas dificultades y calamidades en la tierra. Siempre se movía de un pueblo a otro, sin estabilidad ni control. Un día, se encontró con Obatalá, se arrojó a sus pies y dijo: «Padre mío, ¿por qué es todo tan difícil para mí y llevo una vida tan insoportable, sin tener estabilidad, tranquilidad y felicidad?» Obatalá, al ver a el Egba arrodillado ante él, puso su mano en su cabeza y dijo: «Baba Olofin, Omo, el Egba, Baba Olofin, Omo, Dide, Ekeoba, Baba Olofin, Quelini, el Egba». El Egba se levantó y abrazó a Obatalá y le dijo: «Tu padre, Awo Omo Nifa, siempre quiso que fueras babalawo como él, pero no te has preocupado de seguir su ejemplo, por eso no tendrás felicidad ni tranquilidad. Ve y ve a Orunmila en mi nombre. Pero cuando llegues, dile que alimente primero al espíritu de tu padre y luego te diga qué debes hacer». Orunmila lo recibió y alimentó al espíritu de Awo Omo Nifa con un gallo blanco. Luego ungió la cabeza de el Egba con coco y dijo: «Esto lo hizo el espíritu de tu padre para que siempre lo recuerdes y lo llames así. Egun Belekun Lon Egun Baba Mowa Belekun Lona». Y después lo consagró en Ifa. El Egba Awo Omo Nifa estaba muy feliz y prometió a Orunmila y al espíritu de su padre que llevaría la religión como lo hizo su padre y Orunmila. El Egba regresó a la tierra donde vivía con su padre, Inle Eni Ifa, y comenzó a propagar la religión. Tuvo hijos, pero notó que no tenía apoyo de los suyos ni de su pueblo, donde abandonó su tierra, ocurriéndole lo mismo en otras tierras por las que pasaba, llegando a dudar de todos. Y en esa circunstancia recordó la llamada que le enseñó Orunmila para que llamara a su padre, y arrodillándose, la hizo y se presentó el espíritu de su padre, y éste le dijo: «Hijo, toma 2 codornices y dáselas a Shangó cuando salgas al camino, y te encontrarás con él. Así te dará el poder que necesitas». El Egba Awo Omo Nifa salió al camino e iba cantando: «Baba Tenife Shangó Omo Nifa, Awo Omoni, Bawa Olofin». De pronto se encontró en un campo donde había sembrado mucho orozún y calabazas, y se le apareció Shangó y le dijo: «¿Para qué me llamas?». A lo que el Egba le dijo: «Mi padre era Awo Omo Nifa, y él me dijo que, cuando lo encontrara, se lo dijera». Y Shangó dijo entonces: «Yo sabía de ti, porque Orunmila me lo dijo, pero nunca te apartes del espíritu de tu padre ni de Orunmila, para que todo te marche bien y a todos los tuyos». Y le entregó 2 codornices y continuó diciendo: «Shangó, ¿ves aquel campo de calabazas y orozús? Servirá para hacer tu ashe, para que domines, seas respetado y te estabilices. Y te entrego este gran secreto mío, que lo voy a consagrar con el espíritu de tu padre, Orunmila y Osanyin, y después lo pones a vivir junto con tu Ifá, donde cada vez que le des de comer a tu Ifá, comerá este gran secreto que yo te entrego, y lo llamarás Oshe Ori Omo Nifa, y nunca se lo entregues a nadie ni le digas su nombre a nadie, incluyendo a los tuyos. Y cuando te mueras, se va contigo. Lo vistes con marihuó, y solamente se lo quitas cuando vayas a darle de comer. Esto llevará en la derecha el Oshe y en la izquierda el gallo, que tú le darás siempre al espíritu de tu padre».